Buen día, mi nombre es María Camila Sepúlveda, estudiante del programa de Química en la Universidad del Quindío. El día de hoy vamos a hablar sobre la aplicación de las derivadas en la química, en especial en el rango de la química farmacéutica o en la utilización de los fármacos con respecto a las derivadas, qué tienen que ver, en qué se usan y cuál es el resultado de la aplicación con ellas. Listo, entonces como ya habíamos mencionado en la breve introducción, el día de hoy vamos a hablar sobre las derivadas en la química, especialmente o haciendo mayor énfasis en el uso de las derivadas en la química farmacéutica. Bueno, para hablar primero de las derivadas debemos hacer una pausa y entender por qué las matemáticas son tan importantes en la química. Lo que pasa es que la matemática no puede separarse de la química porque la matemática es el camino para que la química tenga fundamento. Es decir, la química sin unas matemáticas sólidas no podría producir ningún compuesto que sea beneficioso para la salud de las personas, ya que si uno no tiene claro cuáles son las cantidades exactas y los valores numéricos necesarios, ya sean concentración o en cantidad, para que un compuesto funcione, no le podemos hacer un bienestar a una persona, sino que le haríamos un daño, porque no se están complementando los compuestos como se deben y por ende el compuesto no cumpliría la función que tiene la finalidad. Bueno, también la matemática nos ayuda para crear modelos teóricos. ¿Cómo que modelos teóricos? Muchos matemáticos como Bohr y Schrödinger crearon diferentes modelos para tratar de predecir los movimientos de los electrones en los átomos. Entonces, por medio de diferentes ecuaciones podemos predecir cuáles son los movimientos o cuáles van a ser los comportamientos de dichos electrones y por ende cómo serán los comportamientos de los compuestos al enlazarse. Por eso es que la matemática también nos ayuda a predecir muchas cosas en la química y nos ayudan a planearla para que salga bien. Ya entrando más al tema de las derivadas en la química, podemos ver que las derivadas en la química nos ayudan para determinar y encontrar máximos y mínimos, razones de cambio, y pues también se usan las derivadas simples solamente para hallar valores específicos, como vamos a ver a continuación. Un valor específico que se puede hallar con las derivadas es en la titulación potenciométrica. ¿Qué es la titulación potenciométrica? Como los químicos sabemos, existen varios tipos de titulaciones o valoraciones, y una de ellas, o la más importante, es la titulación o valoración volumétrica, que es la que nos ayuda a saber qué cantidad de determinada base nos neutraliza un ácido. Entonces la base se encuentra acá en la uretra, en este caso sería NaOH, y acá en el Erlenmeyer encontramos ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué cantidad de esta base nos va a neutralizar el ácido clorhídrico? Esta valoración normal se hace por medio de un indicador, generalmente fenolftaleína, en el caso del NaOH y el ácido clorhídrico. Bueno, pero lo que pasa es que cuando queremos valorar un agente que tiene una coloración específica muy fuerte, como digamos el vino tinto, esta valoración o titulación volumétrica no se puede realizar, porque no se van a ver las coloraciones donde vamos a saber que nuestro compuesto ya se encuentra neutralizado. Entonces se utiliza la titulación potenciométrica. Esta titulación potenciométrica consiste en usar unos volúmenes y unos pHs para neutralizar el compuesto, ¿cierto? Entonces ya no nos basamos en el volumen, sino en el pH. No nos basamos en la coloración final, sino en el pH o en determinado caso en el potencial de ionización resultante. Entonces, para determinar cuál es el volumen necesario para que nos dé un pH neutro o un potencial de ionización estándar, se utilizan las curvas. Pero cuando queremos saber cuál es el pH máximo que podemos obtener y que el volumen resultante esté neutro, se utiliza la primera derivada. Entonces acá podemos ver cómo a mayor pH y al mismo volumen encontramos un equilibrio en la reacción. Para esto se usa básicamente. Bueno, ahora para hablar un poco sobre las derivadas dentro de la química farmacéutica, podemos entender que en la química farmacéutica es muy común el uso de el cálculo diferencial y las matemáticas.
específicamente en la biofarmacia o en la farmacocinética. ¿Qué es la farmacocinética? La farmacocinética es como el ciclo normal que cumple un compuesto químico cuando se ingiere al organismo, ya sea orgánico o inorgánico. Bueno, el compuesto cuando entra al organismo cumple un ciclo como de digestión, por decirlo así. Entonces el medicamento entra, o el compuesto actúa, entra al torrente sanguíneo y de alguna forma u otra debe ser expulsado después de que cumpla su acción. Bueno, entonces para tomar un ejemplo de cómo sería esta farmacocinética y cómo podríamos usar las derivadas, tenemos acá un ejemplo con un compuesto que es el paracetamol. El paracetamol, o bien conocido como acetaminofén, tiene una estructura química de 8 carbonos, 9 hidrógenos, 1 nitrógeno y 2 oxígenos. Como podemos ver, acá está su estructura en 3D. Viendo acá el anillo de benceno principal y los demás elementos que lo constituyen. Bueno, y su nombre IUPAC, como se puede ver acá, es N4-hidroxifenilacetamida. Entonces, ¿qué es lo que buscamos determinar con este paracetamol o con este acetaminofén? Bueno, sabemos que el acetaminofén es un analgésico. Entonces, la función analgésica de un compuesto químico puede determinarse por esta función MDT, con los principales factores K y T, siendo K la cantidad del analgésico suministrado en miligramos y T el tiempo medido en horas. Ahorita veremos cómo podemos reemplazar esta ecuación y cómo funciona. Y también podemos conocer que la función o el tiempo de acción de un analgésico se encuentra entre 0 y 4 horas, siendo 0 el momento en el que se ingiere el compuesto. Bueno, entonces veamos diferentes ejemplos de qué cosas podemos determinar por derivadas. Con las derivadas podemos determinar la capacidad, la tasa de cambio de la capacidad analgésica cuando se ingieren X miligramos. Ahorita veremos unos ejemplos con 5 miligramos y veremos los resultados, serán explicados también. Podemos ver y saber con derivadas los puntos donde la capacidad analgésica es máxima, al igual que podemos saber la rapidez en la que cambia la acción del analgésico durante las primeras X horas. ¿Cómo así que X horas? Pueden ser las primeras 2 horas, las primeras 3 horas después de la ingesta. Entonces a continuación veremos la solución de estos 3 puntos. Entonces, bueno, como ya vimos en la introducción, sabemos que la función MDT es la que nos ayuda a saber cuál es la acción del analgésico en el organismo de cualquier otro compuesto químico. Entonces vamos a proceder a reemplazar en la ecuación los valores de K, que en este caso son 5 miligramos, que es el medicamento ingerido, y T es el tiempo en horas. Esta función reemplazada la derivamos normalmente para poder saber cuál es la tasa a la que la capacidad analgésica cambia cuando se ingieren los 5 miligramos. Entonces vamos a derivar, como ya sabemos, la primera derivada por la segunda sin derivar, menos, porque es una división, la segunda derivada por la primera sin derivar. Entonces vamos a ver cómo queda. Bueno, entonces ya tenemos la función derivada. ¿Qué procedemos a hacer? Simplificar términos, multiplicar y realizar las operaciones internas que hay. Entonces vamos a ver cómo quedan estas operaciones resueltas. Bueno, entonces como podemos ver, ¿qué hicimos? Aplicamos propiedad distributiva en cada uno de las operaciones que hay acá. Entonces la t al cuadrado la multiplicamos por 15t al cuadrado y por menos 4t al cubo. Y lo mismo con esta de acá, aplicamos propiedad distributiva y acá realizamos la operación que había, que era por medio de la ley de los exponentes, multiplicamos el 2 por 2, que nos da t a la 4. Y ese es el resultado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a simplificar o a operar los términos que hay similares. Entonces el 15t a la 4 se va o se resta con el menos 10t a la 4. Esto nos da 5
t a la 4 y el menos 4t a la 5 lo sumamos o lo restamos con el 2t a la 5 también, que esto nos va a dar menos 2t a la 5 sobre el denominador, que queda igual. Bueno, entonces para poder seguir simplificando nuestro resultado, vamos a realizar un factor común en la parte de arriba de la operación. Podemos sacar como factor común el término con menor exponente. En este caso sería t a la 4. Me queda sobre t a la 4. Vemos que este t a la 4 se puede ir con el t a la 4 abajo porque estamos dividiendo y el resultado de esa división nos daría 1. Entonces se cancelan y el resultado final de la derivada es 5 menos 2t. Esta sería entonces la tasa de cambio a la que la capacidad del medicamento va aumentando o disminuyendo de acuerdo a las horas en las que se ingiere. Bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer entonces con las derivadas en la química farmacéutica? Podemos determinar cuándo un medicamento está en su punto máximo de función, o sea, en este caso sería la función analgésica. Entonces, igualando la tasa de cambio a 0, podemos determinar por medio de un despeje de t cuál sería el punto donde la capacidad analgésica es máxima, haciendo referencia entonces al tema de máximos y mínimos en derivadas. Entonces procederemos a despejar la t. Bueno, entonces un despeje normal, pasamos lo que está sumando en este caso, pues el 5 con término positivo, al otro lado con término negativo. Este de menos 2 que está multiplicando pasa a dividir con el mismo signo, entonces menos por menos más queda 5 sobre 2 y resolvemos 5 sobre 2 que sería 2,5. Como sabemos y dijimos en primera instancia que t es el tiempo en horas, entonces la respuesta es que el punto donde la capacidad analgésica es máxima es a las 2 horas y media después de haberlo ingerido. Bueno, otra cosa que podemos determinar ya por último, el ejercicio 3, sería cuál es la rapidez de acción del medicamento en la primera, segunda y tercera hora después de haberse ingerido. Esto cómo lo podemos comprobar, reemplazando entonces 1, 2 y 3, que serían las horas, en la ecuación de tasa de cambio. Entonces m derivada y reemplazamos. Entonces la primera sería una hora, la primera hora, y nos da como resultado 3. Entonces, bueno, acá se multiplica 2 por 1, 2, entonces al 5 se le restaría ese 2 y nos queda 3. Este resultado nos dan ¿qué? En miligramos sobre hora. Es decir, que en la primera hora de haber ingerido el medicamento se diluyeron apenas 3 miligramos. Luego reemplazamos con las otras horas, 2. Nos da 1 miligramo sobre hora. Bueno, entonces, ¿qué vemos acá? Como ya sabíamos anteriormente en el ejercicio 2, nos dimos cuenta que a las 2 horas y media de haber ingerido el medicamento llega a su capacidad máxima de acción. Es decir, después de esas 2 horas y media, la capacidad del medicamento empieza a disminuir, como lo podemos ver acá, reemplazando a la tercera hora. Mientras que en su primera hora estaría como en el punto donde más se diluye en el cuerpo, en la segunda hora donde menos se diluye,
pero a las 2 horas y media es donde para, por decirlo así, su acción. Entonces, bueno, esto es todo por el video de hoy. Esperemos que hayan entendido y que hayan comprendido un poco más el uso de las derivadas en la química, especialmente en la farmacéutica.